Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de Hechos 5. Yo soy maestra de la palabra, como siempre digo en todas mis presentaciones, significa que enseño la palabra a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo y por eso no pueden entender lo que dice la Biblia o el mensaje que tiene la Biblia para ellos. Hechos 5. Entonces cierto varón de hombre, Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad, pero sustrajo del precio, sabiéndolo también la mujer, y trayendo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio de la propiedad? ¿Acaso reteniéndola no quedaba siendo tuya? ¿Y vendida no estaba a tu disposición? ¿Por qué pusiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías expiró al caer, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oían. Levantándose los jóvenes lo amortajaron, lo sacaron y lo sepultaron. Hubo un intervalo como de 3 horas y entró su mujer, no sabiendo lo sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella respondió, sí, por tanto. Y Pedro a ella, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, he aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó a sus pies y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y sacándola, la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Por mano de los apóstoles se hacían muchas señales milagrosas y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás osaba juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente, y más creyentes en el Señor, multitudes de hombres, mujeres, eran añadidos constantemente, tanto que aún sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en cátares y camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cubriera a alguno de ellos. También de ciudades circunvencinas de Jerusalén concurrían la multitud llevando enfermos y atormentados por espíritus inmundos, todos los cuales eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él de la secta de los saduceos, fueron movidos a envidia, y echando mano a los apóstoles los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel de noche, y después de sacarlos dijo, id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y al oírlo entraron al amanecer en el templo, y enseñaban. Entonces se presentó el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al Sanedrín. Esto es, el Congreso Supremo de los hijos de Israel, y enviaron a la prisión para que fueran traídos. Cuando los alguaciles se presentaron, no los hallaron en la cárcel, y al regresar informaron diciendo, hallamos la prisión cerrada con toda seguridad, y a los centinelas de pie ante las puertas, pero al abrir, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, tanto el jefe de la guardia del templo como los principales sacerdotes se preguntaban qué llegaría a ser esto. Y llegando a uno les informó, mira, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los condujo sin violencia, porque temían que fueran apedreados por el pueblo. Luego de conducirlos, los presentaron ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaréis en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y liberación de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual dio Dios a los que le obedecen. Bueno, como vemos en este pasaje, encontramos que nos cuentan dos historias. Una es de Ananías y Zafira, y luego nos encuentran la historia de los apóstoles, cómo los metieron a la cárcel. La historia de Ananías y Zafira es la historia de una pareja de esposos que, al igual que estaban tratando de hacer lo mismo que hizo Bernabé, que leímos que así terminó el capítulo de ayer, el capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4.
Bernabé vendió una heredad y la entregó a los pies de los apóstoles. Al parecer, él fue el primero que hizo eso. El nombre Bernabé significa hijo de consolación. Entonces, porque es que ellos estaban pasando necesidades, o sea, la iglesia estaba pasando necesidades en ese tiempo en Jerusalén. Entonces, él movido por el Espíritu Santo hizo eso. Pero otros movidos por el Espíritu que no era el Espíritu Santo querían parecer igual a Bernabé, o sea, vender las cosas y entregar plata a los apóstoles. Pero ¿qué hicieron ellos? Dijeron a los apóstoles que habían entregado todo, pero ellos no entregaron todo. Y lo que les dijo Pedro es que nadie estaba obligado a entregar nada, todo lo que hacían lo hacían era de corazón. Y es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos en nuestra vida, que lo que hagamos lo hagamos de corazón, no porque no que usemos las cosas de Dios para manipular a los demás o para hacernos ver ante los demás como muy bondadosos, que eso hace mucha gente. Mucha gente usa a Dios o hablar de Dios y hablar de Jesús para quedar ante los demás como que son buenas personas, pero no lo hacen con buenas intenciones. El que hace las cosas con buenas intenciones busca es agradar siempre a Dios y las intenciones de lo que hace en su corazón es movido exclusivamente por lo que Dios le manda y lo que Dios quiere hacer. Entonces, en ese sentido, engañar a Dios, eso fue muy grave en esa época. ¿Por qué? Porque ellos estaban unidos y el Espíritu Santo estaba llenándolos a todos en la iglesia. Entonces, venir a hacer algo para mirar si el Espíritu Santo se daba cuenta o no, era engañar al Espíritu Santo y por eso ellos perecieron ese día, ellos dos murieron ese día y el Señor hace las cosas tan perfectas que justamente cuando entraron aquellos jóvenes que habían enterrado al marido de Zafira, pues entonces ella murió para poderla llevar a ella también, enterrarla también a ella. O sea, ahí Dios muestra cómo él tiene preciso todo, o sea, tiene calculado todo lo que tiene que ver con Él en nuestra vida, todo lo tiene calculado. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, pues ahí las cosas no están calculadas porque vamos a la deriva, pero cuando las cosas son con Dios, Él tiene todo controlado milimétricamente, cada segundo, cada minuto, ¿cierto? Por eso Él nos dio a su Hijo a su tiempo, no antes, no después. En esa época que Cristo murió, era la época que Él debía morir por todos nuestros pecados. Entonces la segunda historia es que los apóstoles estaban haciendo muchas obras milagrosas y estaban viendo tantas señales que los del Sanedrín o los sumos sacerdotes los capturaron, los metieron en la cárcel, pero sin embargo ellos salieron de una forma milagrosa y aún así seguían enseñando en el templo. Es la forma de Dios decirle a las personas, yo todo lo tengo calculado y no hay nada que vaya a obstaculizar lo que yo voy a hacer. Entonces los apóstoles salieron de la cárcel, volvieron a predicar, volvieron otra vez al templo, no se escondieron, fueron a predicar. Y cuando les dijeron, venga, es que no queremos que ustedes prediquen, pues ellos les respondieron, no, es mejor hablar de Dios, hacerle caso a Dios antes que a ustedes. Y porque esa es la obra de lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere nuestra vida, mis amados, no quiere solamente, Él quiere verme feliz a mí, claro que sí, pero Él quiere glorificar en esta tierra a su Hijo Jesucristo, porque solamente si su Hijo Jesucristo es glorificado en esta tierra, es conocido en esta tierra, realmente nosotros y todos los demás van a poder tener una vida en gloria, en abundancia, en confianza en Dios, que es lo que le he predicado en estos días, o sea, solamente por Cristo. Entonces, si nosotros sacamos de nuestra vida, de esto lo que Dios quiere hacer, que tiene todo milimétricamente calculado, Él no tiene milimétricamente calculado que yo voy a pasear, que yo voy a hacer esto, eso son añadiduras. Él todo lo que tiene calculado es en base en su Hijo Jesucristo y en ese centro que es Jesucristo, todo lo demás en mi vida florece, mis amados, y todo lo demás en la vida de ustedes florece, la familia, el estudio, pero cuando el centro es Jesucristo, nuestra salud, todo lo demás, porque si el centro es Jesucristo, todo lo demás alrededor de Jesucristo va a florecer en la voluntad de Dios, pero debemos entender esto, que el centro es Jesucristo. Mucha gente llega y busca a Cristo pensando que entonces ahora sí, entonces me sana de la enfermedad, ahora sí voy a tener riqueza, ahora sí voy a tener esposo, ahora voy a tener hijos, ¿cierto? Cada uno de los deseos, ahora sí me voy a hacer una profesión, porque como Dios está en mi vida, Él me va a ayudar en todo lo mío. Mis amados, Dios no nos llama para
para Él satisfacer nuestros deseos. Él nos llama a nosotros a que lo busquemos a Él, para que los deseos de Él se cumplan en nuestra vida. Y eso no tiene que contraponerse a nuestros propios deseos. Dice la Escritura, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu alma. Pero es deleitarnos en el Señor. El centro sí tiene que ser Jesús. Y cuando Jesús es el centro, todo lo demás en nuestra vida cobra, florece, mis amados, florece. Si Jesús es la flor más bonita en nuestro jardín, todas las demás flores en nuestro jardín van a florecer. Bueno, mis amados, entonces es el tema de hoy. Espero les bendiga mucho. Entonces son mis canales de contacto en TikTok, en YouTube. Mi correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para peticiones de oración, si quieren que ore por ustedes o si quieren que les predique algo. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz día.